Estimados colegas, qué gusto saludarlos, bienvenidos todos y pues agradecer el espacio que hoy se me permite para platicar con todos ustedes sobre un tema que me parece por demás relevante. Hoy vamos a platicar un poquito de las guías prácticas de cómo abordar este problema que vemos frecuentemente en niños menores de 5 años llamado gastroenteritis aguda. Y en este sentido, pues vamos a platicar en, digamos, dos secciones. La primera, una breve introducción de qué es lo que estamos hablando, y en segundo término, pues platicaremos de cuál es el algoritmo que nosotros en la práctica cotidiana, en la práctica clínica, debemos de considerar para entrarle al tratamiento, a la terapéutica de este problema. Lo primero que tenemos que decir es que las guías de evaluación clínica de la práctica y del tratamiento de la gastroenteritis aguda en niños menores de 5 años fue publicada en el año de 2014 en Europa, guías que hasta la fecha en Latinoamérica están siendo utilizadas. Hay muchos reportes en la literatura, incluyendo estas guías, que básicamente hablan del uso eficiente de la diosmectita. Diosmectita, que como todos sabemos, es un salicicato hidratado con aluminio y con magnesio y que se ha visto o que ha demostrado ser muy eficiente, sobre todo para la absorción de toxinas, de bacterias y particularmente también del rotavirus. Obviamente entidades clínicas que son particularmente importantes y preocupantes también, sobre todo por la edad de estos pacientes, de este grupo etario de pacientes. Sin más, entonces, ¿cómo podemos dar una recomendación con base en estas guías para el abordaje de este problema de la gastroenteritis aguda en los niños? Primeramente, hablaré de una sección de este algoritmo, es decir, la identificación de los siguientes signos de alarma. Si alguno de nuestros pacientes llega a presentar alguno de estos, aquí van las recomendaciones. Número 1. Si hay anormalidades neurológicas, este signo de alarma potencialmente importante y además también peligroso. Número 2. Lo que conocemos los médicos como un vómito imparable, que obviamente sabemos que puede ser un síntoma que puede estar asociado a algunas otras entidades gastroentéricas, pero en este caso, pues considerarla como una señal de alarma para la gastroenteritis aguda. El número 3, hablar de vómito biliar. Si hay presencia de vómito biliar y en el mismo sentido que el anterior, pues obviamente diferenciar que no está asociada a una entidad clínica diferente a la gastroenteritis aguda en este grupo de pacientes. Número 4, si tenemos alguna sospecha de patología quirúrgica o bien la presencia de un sangrado grave, pues evidentemente estas son señales también consideradas de alarma. Finalmente, el estado socioeconómico, si es bajo y pareciera irrelevante o a lo mejor menos importante considerar esto, ¿qué tiene que ver este historial del paciente en términos de su estatus socioeconómico? Bueno, pues sabemos que hay una relación estrecha de este grupo económico en nuestro país y en muchos otros relacionado con la aparición de esta entidad clínica. En este sentido, si detectamos una o varias de estas señales de alarma que acabo de compartir con todos ustedes, el algoritmo tenemos dos posibles respuestas. Es decir, no hay ninguna señal de alarma. Bueno, pues entonces la recomendación es evaluar el peso del paciente, su tasa de crecimiento de ganancia diaria de peso, obviamente verificar y evaluar la escala de deshidratación clínica, que básicamente la puedo yo compartir con ustedes en tres grandes rubros y que seguramente ustedes ya conocen. La no calificación, es decir, un puntaje de 0, pues obviamente quiere decir que el estado hídrico de ese paciente está bien. En un segundo grupo, si la calificación va de 1 a 4, pues obviamente la consideraremos leve, o bien si hablamos de un grado de 5 a 8, pues evidentemente hablamos de una deshidratación severa y en algunos casos hasta grave. Si es así, entonces la recomendación de este algoritmo es iniciar con la terapia de rehidratación, lo cual pues todos conocemos, puede ser a través de líquidos orales y obviamente considerar también el uso de los probióticos. Esto resulta fundamental para estabilizar o incluso reconstituir la microbiota intestinal y bueno, finalmente pensar
en añadir al protocolo terapéutico el uso de la diosmectita, que es precisamente lo que nos convoca en esta ocasión, de ver los resultados tan eficientes que ha demostrado esta sustancia pues, en el tratamiento de esta entidad. Si empezamos ya con el tratamiento médico, con estos rubros que acabo de compartirles, pues evidentemente tenemos dos alternativas. La primera pregunta es, ¿hay mejoría? Si la respuesta es sí, bueno, pues entonces nuestro paciente está de alta, asunto solucionado. Pero si la respuesta es no hay mejoría, entonces esto puede estar asociado con la presencia de una diarrea prolongada que se ha visto que puede ser de 7 incluso a 14 días. Si es así, entonces no hay mejoría. Pasemos a la segunda parte del algoritmo, precisamente para también incluir en la parte terapéutica un protocolo contra la diarrea. Ahora bien, la segunda parte del algoritmo, como podemos observar en la imagen, que es el detectar alguna o varios de los elementos que voy a comentarles a continuación, pues evidentemente es si en nuestro paciente hay presencia de disentería clínica, por ejemplo, si hay fiebre elevada, este es otro de los signos o síntomas importantes en ellos. Por supuesto, si hay antecedentes de que el paciente haya viajado a zonas endémicas de este problema, sobre todo porque, bueno, las causas infecciosas pues tienen que estar asentadas en el historial clínico y que pueden servir de preámbulo para analizar el origen del problema si es que este pacientito se presentó en alguna de estas zonas geográficas consideradas como endémicas de la gastroenteritis aguda. Por supuesto, si el paciente está presentando condiciones clínicas crónicas, evidentemente esto también es importante para ser considerado y, por supuesto, también la evaluación del estado del sistema inmunocompetente. Es decir, estar ciertos que no hay un inmunocompromiso importante que obviamente esté o pueda estar relacionado con esta entidad. Si esto detectamos uno o varios de estos signos que acabamos de mencionar, bueno, pues evidentemente la recomendación es pues apoyarnos de las pruebas de laboratorio, mandar estudios de gabinete para descartar o confirmar el origen de esta entidad clínica. Y en este sentido tenemos dos opciones también, como cualquier algoritmo. Si el resultado del gabinete de laboratorio nos da positivo en lo que nosotros estemos buscando o lo que esté arrojando estos resultados, bueno, pues luego entonces lo importante es referir al paciente, obviamente ya con un especialista o posiblemente para cambiar el nivel de atención clínica que requiera. Entonces, ante la duda, la recomendación es refieran o refiramos a nuestro paciente con el especialista. Por supuesto, la terapia de rehidratación, el uso de los probióticos y por supuesto el acompañamiento con la diosmectita está completamente indicado, aunado a la referencia clínica con el especialista. Por supuesto, aquí tenemos una guía muy práctica basada en esta publicación que comentaba yo con ustedes al inicio de este espacio del 2014 y que puede de alguna manera permitirnos enfocar la metodología clínica por todos ustedes conocida, pero que no está por demás recordarla. En este sentido, hablar de diosmectita, un medicamento novedoso y que está demostrando una eficiencia bastante buena, muy considerable para el tratamiento pues, de aquellos pequeños importantes en casa junto con otros pacientes, que es la gastroenteritis aguda. Hasta aquí este análisis, me da mucho gusto saludarlos, nos vemos hasta la próxima.